Hola, bendiciones a todos. Hoy día, en este nuevo día, vamos a leer los capítulos del 28 al 31 del libro del Éxodo. Cuando comencemos en el capítulo 28, veremos los detalles de la vestidura que utilizaría la familia sacerdotal. Aarón y sus hijos serían los escogidos por Dios como su familia de sacerdotes. Cuando se presentara ante el Señor, llevaría dos piedras en las sombreras del efod que llevaban los nombres de los hijos de Israel. Una especie de recordatorio que cuando se acercaba a la presencia del Señor no era como Aarón simplemente, sino que como representante de todo un pueblo. Y no solamente sobre sus hombros, sino también sobre el pectoral del juicio, es decir, en su corazón. También nos cuenta que tendría una tiara en su cabeza que llevaría una lámina de oro en la frente que diría santidad al Señor. Imaginen cómo se sentirían aquellos que se acercaran a este sacerdote a presentar su ofrenda, mirar a Aarón y darse cuenta en esta frase de oro donde diga santidad al Señor. Una serie de requisitos que solo son símbolos de una hermosura de nuestro real y verdadero sumo sacerdote que es Cristo, el gran único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo veremos confirmado, por ejemplo, en el libro de Hebreos, el cual tiene mucha relación con lo que estamos leyendo. Podemos ir al libro de Hebreos capítulo 14, capítulo 4, versículos 14 en adelante, y cito y dice así, dice, teniendo pues en gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Luego, cuando hoy día leamos el capítulo 29, vamos a leer sobre la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos, la cual requiere sangre de animales. Y esto me hizo recordar que hace 2 años, cuando estudiábamos lo mismo, alguien me preguntó y me dijo, ¿y por qué pasa esto? ¿Qué culpa tiene ese pobre animalito? Y yo sonreí y le dije, bueno, si piensas eso de este animalito, ¿cuánto más deberías pensar en Cristo y su sacrificio? Pareciera que muchas veces no le tomamos el peso a lo que implicó la venida de nuestro Señor a este mundo, dejando su forma de Dios, vivir en medio de este mundo y luego todo lo que implican los detalles de su muerte. No debemos olvidar que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento es una representación, en este caso por medio de símbolos de lo que de lo que realmente va a ser revelado por medio de la venida de Cristo. Y esto está todo implícito en medio de las Escrituras. Me gusta mucho un comentario de Matthew Henry que dice al respecto de este capítulo. Él dice así, dice, nuestro Señor Jesús es el gran sumo sacerdote de nuestra profesión, llamado por Dios para hacerlo, ungido con el Espíritu por lo que se le llama el Mesías, el Cristo, revestido de gloria y belleza, santificado por su propia sangre, perfeccionado o consagrado por medio de sus sufrimientos. Él se basa un poco en en lo que lee en Hebreos 2, versículo 10 para poder decir esto. Luego continúa y dice, todos los creyentes son sacerdotes espirituales para ofrecer sacrificios espirituales. Esto lo hace en referencia a lo que aparece en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y luego continúa y dice, lavados en la sangre de Cristo y de esa manera hechos sacerdotes para nuestro Dios. Esto en referencia a lo que dice Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Y luego continúa y dice, además están vestidos con la belleza de la santidad y han recibido la unción. El Espíritu de Dios es llamado dedo de Dios y Él aplica el de Cristo a nuestra alma. Esta consagración significa la admisión de un pecador en el sacerdote espiritual, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Fin de la cita. Me gustan mucho los comentarios de Matthew Henry porque me sorprende lo cristocéntrico y cómo él puede observar en medio de estas lecturas que a veces son un poco complejas para nosotros, él ve implícitamente a nuestro Señor en medio de ellas. También vamos a leer al final del capítulo 29 que debía ofrecerse un cordero en el altar cada mañana y también un cordero en la tarde. Esto tipifica la intercesión continua de Cristo que siempre vive para interceder por su iglesia. Aunque se ofreció a sí mismo de una vez y para siempre, esa sola ofrenda se vuelve una ofrenda continua y permanente en el tiempo a favor nuestro.
También podemos mirar esto como la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios de día y de noche, pero presentarnos con la confianza de que ya hemos sido lavados por medio de la sangre de nuestro Señor. En el capítulo 30 nos hablará sobre el altar del incienso, la ofrenda de rescate, la fuente de lavamiento y el aceite de unción y el incienso. Creo que lo mejor que puede hacer acá es nuevamente citar un comentario de Matthew Henry, y al ser este muy cristocéntrico, creo que nos ayuda, nos motiva también a nosotros en cierta forma a ser más atrevidos en buscar a Cristo por medio de todas las escrituras. Sobre el altar del incienso, cito y dice así, dice, el altar del incienso representa al Hijo de Dios en su naturaleza humana y el incienso quemado allí tipifica la intercesión por su pueblo. La intercesión continua de Cristo está representada por la quema diaria de incienso mañana y tarde. Una vez cada año había que aplicar la sangre de expiación, denotando esto que la intercesión de Cristo tiene toda su virtud a partir de sus sufrimientos en la tierra y que nosotros no necesitamos otro sacrificio ni otro intercesor, sino solo Cristo. Fin de la cita. Y hoy día vamos a terminar leyendo el capítulo 31, donde vamos a ver que nos expresa que Dios ha dado habilidades a personas específicas, en este caso una especie de artesanos para labrar el oro. Y nuevamente, muy buen comentario, Matthew Henry, nos bendice mucho y dice así, dice, los israelitas que habían sido albañiles y fabricantes de ladrillo en Egipto no estaban calificados para trabajos especiales de artesanía, pero el espíritu que dio a los apóstoles a hablar en diversas lenguas, también dio milagrosamente a Bezaleel, a Oliab, y las habilidades que le faltaban a esto para poder ser artesanos del oro. Cuando Dios honra a una persona, siempre la acompaña con una tarea para desarrollar, ser empleado por Dios con un elevado honor. A los que Dios llama a un servicio, los hallará aptos o les dará la actitud. El Señor da dones diferentes a personas diferentes. Que cada cual se ocupe de la obra correspondiente, recordando diligentemente que la sabiduría de alguien es el Señor quien la pone en el corazón para la ejecución de lo que ha ordenado. Fin de la cita. Qué bueno es poder meditar también en esto, el recordar cuando a veces nos concentramos en alguna habilidad, un don que ha recibido una persona, no debemos olvidar que es Dios quien ha colocado este don, esta habilidad, no debemos olvidar que es Dios quien ha capacitado. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos falta de algún don o alguna habilidad, recordemos quién es quien nos creó y quién tiene esa capacidad para poder desarrollar en nosotros ya sea una habilidad o un don. Yo muchas veces he hablado que a veces esperamos, no sé, me encantaría, por ejemplo, a mí tocar guitarra y poder adorar al Señor de esa forma, pero el Señor da dones distintos, cada uno de nosotros tiene una forma distinta y un don distinto. Y hay muchos que tienen un don precioso y maravilloso y es en privado, el don de la oración. Hay muchos que para mí tienen oraciones maravillosas, vidas de oración maravillosas, y esto no lo deben mirar en menos, al contrario, deben gozarse en lo que el Señor ha colocado en medio de sus vidas. Y finalmente quiero reflexionar sobre lo que aparece al final del capítulo 31. Este nos dice que las dos tablas del testimonio fueron escritas por el dedo de Dios en piedra. Este texto me lleva, o nos lleva automáticamente a reflexionar a lo que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos 3, 4 y 5. Pablo dice así, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Estos pequeños versículos de Pablo nos dan a entender que ese mismo Dios que con su dedo escribió en las tablas del testimonio para el pueblo de Israel, tocó con su dedo también nuestro corazón para que el testimonio perfecto del Evangelio sea proclamado por medio de nuestras vidas, no en nuestras fuerzas, sino que en la suficiencia de Dios. Bendiciones en este nuevo día, hermano.